respecto a ese tremenda serie de documentales a través del agujero de gusano. Ayer en este programa se respondió una pregunta fundamental, ontológica del ser humano. ¿Nosotros somos una creación de Dios o somos una consecuencia de la mera evolución? Atención, vamos con el primer video. Michael Behe is a biochemist from Lehigh University in Pennsylvania. He's an advocate for an idea called intelligent design, that someone or something planted the seeds of life on Earth and has had a guiding hand in its evolution ever since. Michael's problem with Darwin's theory is that Darwin insists evolution stems from random mutations. When he looks around in nature, he sees plenty of things that look like they were randomly thrown together, like the debris in these woods. We had a storm pass through here recently. Nobody would think that any of this was particularly arranged on purpose. You know, it's just a jumble. Here's a stick here, there's a stick there, a stone there. But Michael believes other things in nature could not have arranged themselves randomly. They appear to be the work of a designer. Just as these sticks didn't randomly arrange themselves into the word life, Michael doesn't believe biological life came together randomly either. So Darwin's theory requires this gradualism, where some feature of biology is built up slowly over time. But with an irreducibly complex system, that means a system that has a number of components. You can't build it up gradually over time and have it work. Michael doesn't think organisms could have made such leaps of complexity through evolution alone. He thinks they must have had help from a creator. Atención, este científico cree en la idea de un diseñador, de un creador, de un demiurgo, vale decir, un Dios que al menos dejó operando una máquina evolutiva, pero que él mismo diseñó y que después se aleja para verla cómo sigue funcionando, como quien construye un reloj, un relojero, y que sin estar presente, este cumple con su función. Los organismos, dice él, podrían no haber dado un salto evolutivo solo a través de la evolución, debe haber tenido la ayuda de un creador. ¿Por qué dice esto? Porque cuando uno simplemente basta con mirar alrededor, solo la naturaleza, la cantidad de complejidades, imitaciones y pensamientos que parecen haber de cómo un árbol sabe lo que tiene que hacer para buscar la luz del sol en esa competencia, que las flores jueguen en una guerra de colores para atraer los insectos que las reproducen, parece que está todo pensado. A contrario de lo que dice el darwinismo, parece que no hay nada al azar, que es tirar todas las chuñas y que algunas cosas finalmente suceden, se combinan correctamente y pasa algo. Serían muchas las cosas. Sería mucho el azar. Exacto. Sería infinito prácticamente. Habrían más errores que aciertos. Sí. Y esto parece que está todo en caja. Pareciera perfecto. Como que la naturaleza entonces está en un constante equilibrio porque no hay nada al azar. Y eso es lo que busca, muy bien. Somos como los humanos los que sacamos de equilibrio eso, porque nosotros sí somos como al azar, un poco lo que hacemos. Mira, es notable lo que tú dices, porque también ahí nace una pregunta interesante. Nosotros somos algo que se sale de la naturaleza, ¿cierto? Estamos fuera del ecosistema. Sí. Pensamos, incluso rompemos ciertas cadenas ecológicas de alguna manera. Pero sin embargo somos, hasta lo que entendemos nosotros, lo más complejo que ha hecho la naturaleza. O sea, somos creación del cosmos, de la naturaleza. ¿Y qué crea enemigo? La naturaleza, si es que piensa, no tiene un sistema de defensa de nosotros mismos, por ejemplo, temas que también me lo ha llevado en otras ocasiones. Para mí, entonces aquí yo soy un hombre creyente. Yo creo en Dios. Creo que hay una mano divina que fue capaz de generar toda esta magia de la creación. Entonces me cuesta creer que solo somos evolución. Claro, porque acá hay un paréntesis. Aquí hay que creer que Dios hizo todo en 6 días o que estos son miles de millones de años. Fíjate que a mí me pasa que... ¿Se pueden combinar las dos cosas? Que hoy en día somos tan egocéntricos que creemos que esta imagen de la creación es como si fuera solo hoy. Y para mí el creador hizo todo esto desde mucho antes que nosotros llegáramos a existir aún. O sea, Dios está mucho antes de que el primer ser saliera del agua y evolucionara finalmente. O sea, para mí hay una función de las cosas, pero siempre hay una mano divina. Qué curioso lo que usted dice, porque son varios los científicos que están de acuerdo con eso, que dicen que Dios era todo. El Big Bang, hablemos de eso. Y es cuando en algún momento la unidad decidió convertirse en multiplicidad.
eso apunta a que nosotros de alguna manera somos dioses también. Al menos los científicos que creen eso descubrieron un patrón. ¿Han visto la forma de un relámpago en el cielo? Sí. Que se parece mucho a los ríos buscando su cauce. Una ramita. A una ramita de un árbol, o que es exactamente igual a las venas del sistema circulatorio que están en todo nuestro cuerpo. Así es. ¿Podrá ser esa es la firma, el patrón de este diseñador, o que involuntariamente la naturaleza escondió detrás de todo y cada una de sus creaciones? Atención. Imagine if everywhere you looked, you saw the same pattern. In the sky, on the ground, in your body. You might wonder if it was the signature of a craftsman. In fact, our universe really is filled with such a pattern. Does this mean it must be the work of a grand designer? Adrian sees the same pattern everywhere in nature, from a tree to a lightning bolt to the veins of a leaf. He's trying to figure out where this pattern comes from. He thinks it has to do with the way things flow from one point to another. What flows through the tree? Water is flowing from the ground back into the dry wind. The other thing that flows through the tree structure is a mechanical force or mechanical stresses. The force of the wind is transmitted to the ground through the tree. Adrian believes this design is an expression of a universal law of nature. He calls it the constructal law. La ley de construcción o constructal es lo que plantea este documental, un capítulo más notable, digámoslo por lo cierto, este capítulo de Through the Wormhole, a través del agujero gusano, cuyo anfitrión es Morgan Freeman. Tema que estamos llevando de manera evolucionada porque ustedes lo pidieron y que ayer la rompió en comentarios de todo tipo. Hoy día estamos haciendo la pregunta si somos nosotros, los seres humanos, y en realidad todo, creación de una deidad, de Dios en este caso, o si derechamente somos una consecuencia, un producto de la evolución, y que finalmente lo que hoy es un batracio, en algún momento esa familia termina convirtiéndose en algo parecido a nosotros. Pero si fuimos creados por algo, imaginemos, ya, pensemos, Dios, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Qué buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Fíjense que muchas personas que se han acercado a un grado de espiritualidad muy potente dicen que la vida es como un juego. Dicen que es casi como jugar a las escondidas como un niño, en donde tú, siendo Dios, de hecho, un físico no podría estar menos de acuerdo que eso. Porque si todos somos hijos del polvo estelar, de las estrellas, todos estamos hechos de lo mismo, de una sola materia original, y finalmente nosotros somos una distinta combinación de otra cosa, que nos separa un árbol o de una mesa. Entonces dicen que esto es un juego donde las cosas crecen, cambian, mejoran, y en algún momento cuando pueden entender, y es el cosmos, si nosotros somos el cosmos y le devolvemos la mirada a la estrella, volver a casa. Es un viaje de jugar a la escondida, de no saber que somos dioses, hasta que finalmente nos encontramos en ese camino y volvemos a casa y hay alguien que está con los brazos abiertos diciendo bienvenido, te estábamos esperando. En respecto a la estructura, el tiro con la maquita dice desde un árbol, un rayo, la nervadura de una hoja, todos siguen un mismo patrón. Este diseño es la expresión de la ley universal de la naturaleza, como si fuera la firma del creador. O sea, es que eso yo encuentro que es súper bonito y es real porque lo vemos plasmado, pero y si además hablamos que físicamente como... se parece mucho. Es hay, así. hay un Tiene sentido. parecido Pero físico. estamos hablando de tres cosas finalmente o cuatro, un par de cosas en un universo que es gigante. Entonces... Muy buen cuestionamiento, pero aunque usted no lo crea, amiga, todo, escúcheme, todo funciona con esa manera. Aquí lo representan con un rayo, pero se descubrió hace mucho tiempo que la vida tiene una estructura fractal. Todo es una imitación de partes pequeñas que se asemejan a más grandes. Te doy un solo ejemplo. Como son los planetas girando alrededor, así son los átomos también. Claro. Como es arriba es abajo. Un principio notable. Un principio que también llevó a una estructura de, ¿cómo decirlo?, de sabiduría geométrica. Lo que el hombre terminó descubriendo con el paso de los años, se dio cuenta que ya estaba escrito en las conchas de un caracol, en la estructura áurea que tienen ciertos animales, o en la forma simple de una burbuja que tiene la manera más perfecta y compacta, que es la misma de los planetas. Finalmente la geometría fue creada por alguien en la naturaleza. Atención. Bodies are made from cells, and cells are built from atoms. But the atoms in my body don't know they're part of me. How do they know what to do? Why don't I just fall apart into a trillion tiny pieces? Are they being guided by a higher power?
George Ellis from the University of Cape Town in South Africa is one of the world's leading theorists in physics and cosmology. George believes the universe has an underlying geometry that governs what is possible in the physical world. He thinks geometric laws existed before our universe existed. Humans are only discovering them. It's an idea that stems from the Greek philosopher Plato, who believed mathematical patterns existed in some abstract space before the birth of our universe. I think when the universe was set up, the mathematical patterns pre-existed the universe. But it isn't only physical things that exist, there are also meanings that exist. El propio Albert Einstein decía que Dios no jugaba a los dados, vale decir que no estaba leseando y jugando al azar, y que la matemática, la geometría, eran de alguna manera la gramática con la que escribió todo lo que existe. De hecho, este hombre dice acá, las leyes de la geometría existían antes que existiera nuestro universo. Los humanos solo las hemos descubierto, y eso es verdad. Y además aporta algo que es súper interesante, porque no es solamente la existencia de estos fenómenos geométricos, sino que la significancia, el significado que nosotros le damos. Eso también le hace tener otro nivel de importancia, lo lleva a otra esfera. Por eso es que yo creo que lo que decía Sanfate a propósito de eso ayer, cuando corregiste, no se ha descubierto, se redescubrió. Claro, nosotros redescubrimos la geometría. Exactamente. Pero interesante encuentro yo lo que dice el Morgan Freeman, de que somos átomos. Eso es muy notable. Qué bueno ¿Cómo saben los átomos qué lo hacer? que tienen que hacer. Átomos formados de tal forma es agua. Se mueve un poquito acá, hielo. Se mueve un poquito aquí, después otra cosa. Es que los átomos, ¿cómo saben Es que qué era hacer? genial. Una vez alguien se preguntó, le dijo, ¿qué cosa es algo vivo? Le dijo, ¿nosotros estamos vivos? Sin lugar a dudas. Claro. Filósofos se han dado revolcado con eso. ¿Y un puente está vivo? Exactamente. Y aquí viene la pregunta. Pero sí estamos hechos de cosas que no están vivas, pero que en su conjunción fueron vivas. Entonces alguien se hizo la pregunta, ¿no están vivas? Probablemente se ha descubierto en la física cuántica que las cosas reaccionan conforme las mira. Vale decir que todo está esperando una orden cuando el cosmos crea algo que puede pensar como somos nosotros y lo que va por detrás, nuestra estructura, nuestros elementos finalmente están a punto de obedecernos cada cosa que queramos o deseamos de alguna manera. Atención amigos míos, hay otra mirada respecto a esto porque prometimos que por un lado estaban aquellos que ven la maravilla de la divinidad detrás de la creación del cosmos, pero hay otros que piensan que son como una especie de evolución necesaria para que sigan existiendo ciertas razas, ciertas especies, como la oxitocina, que le permite a las mujeres cuidar a sus hijos o a los animales, sus crías, pero que también los hombres la tienen. Qué curioso. Atención. Evolutionary theory seeks to explain life in all its forms. But in theology, there's more to creation than our physical bodies. God is master of our moral universe. Can morality arise in the human brain by the haphazard process of biological evolution? Or was it designed? Paul's studies have shown that oxytocin levels are strongly linked to other social behaviors besides trust, like empathy and generosity. If oxytocin is the molecule that controls our moral behavior, where did this molecule come from? Was it designed by a creator who yearned for a moral society? I want to be humble and say, look, I don't know what happened before evolution started happening, and if there's a God, how wonderful is that? But it's not my place as a scientist to say whether God exists or not. I think that's a question of faith. Is the moral molecule in our brains the sign that we are designed by a holy God? Or did our brains evolve that way, allowing us to survive together as a species? If it is oxytocin that makes us trust and tolerate one another, maybe this single molecule is the answer to bringing creationists and evolutionists together. Esto es bastante curioso, lo leo primero literalmente. Dios es el dueño de nuestro universo moral, ¿cierto? Es algo que le compete a las religiones y Steffi ha hablado de eso. La oxitocina, que es algo que todos tenemos en distintas cantidades, es la hormona que controla nuestra conducta. Fue diseñada, aquí viene la pregunta de los científicos, por un creador que anhelaba una sociedad moral. O dicho de otra manera, si no existe Dios, si Dios no tiene nada que ver con esto,
¿qué cosa detrás de todo lo que existe pensó en la necesidad que teníamos que tener un sistema moral en nuestro interior para cuidarnos los unos a los otros y cuidarse a sí mismos? Es bastante, porque llama la atención, para poder vivir en armonía, más que aquí yo le gano a todo y si sobrevivo solo, yo lo hago. Hace falta un poquito más de oxitocina en esta sociedad. De todas maneras. Pero esta hormona aseguraría la supervivencia de la sociedad. Claro, porque imagínate lo que es para una madre que no tuviera esta condición y tiene un bebé. Tengo que comer, tengo que hacer otras cosas, porque tengo que cuidarte un cacho. Sin embargo, hay una necesidad de quererlo, de protegerlo, porque él es indefenso. Ahora, aquí viene lo loco, porque decía, bueno, las mujeres lo tienen, y los hombres empezaron también, ¿por qué? Y ahí dicen, parece que hay una búsqueda de la evolución o de Dios que implantó esta necesidad. Yo me acuerdo también, Salva, del tema que nos mostraste esta semana del gen del mal. Exacto. O sea, el gen del guerrero, que había algunas personas, que todos tenemos ese gen, y que nacían con una deformación, o sea, tenían una enfermedad. Exacto. Que le faltaba algo. Y que si se gatillaba podía ser malo. Exactamente. Eso de alguna manera probaría, creo yo, la existencia de Dios. Porque si no, si todos hubiésemos evolucionado como raza, no debiéramos ser unos buenos y otros malos. Todos deberíamos ser todos iguales. De alguna manera. ¿O me equivoco? Podría ser. En cambio, como hay libre albedrío, hay algunos que son buenos y hay otros que son malos. ¿Y el libre albedrío quién lo da? ¿La evolución humana? Su pregunta es de máximo nivel. De hecho, hay un capítulo que está dedicado al libre albedrío, si existe o no, y que algún día podríamos tomarlo, amigo mío. De la moral claramente se ha involucionado. El hombre moderno, como decía la Estefi, ha ido involucionando la moral. Porque si es que existiera un promedio, digamos, por poner un número, un 60% de moral en el mundo, estaríamos a otro nivel, ¿no? Se supone que no. Se supone que desde la época del medioevo hasta ahora hay un mejor sistema de cuidado entre todos, aunque no lo parezca. Está bien, estoy de acuerdo en la base, pero cuando uno ve los poderes, los políticos, los poderes fácticos, quienes gobiernan y quienes finalmente toman las decisiones en el mundo, uno quisiera de alguna manera que tuviera ese elemento moral un poquitito más desarrollado, que pareciera ser que nuestros antepasados lo tenían. Felipe, tú has dado en el clavo. ¿Sabes lo que dicen varios? Que los poderes fácticos, o cuando hablamos de estas personas, digamos, que controlan todo, ellos están al tanto de lo que tú dices, pero lo ocupan para manipular a las masas. O sea, es como el libro El Secreto, por ejemplo. Es como reservarse una información de tal privilegio, que de alguna manera varios están de acuerdo. Claro. Que a uno le guste o no, que uno de alguna manera solidifique o decrete ciertas posibilidades. En no es involuntario, lo tienen consciente. Claro. Hay una especie de cosmogonía que está dispuesto a hacerte caso. Entonces, tiene que ver con que esos pocos supieron de esto antes y lograron controlarlo. Pero se habla de una revolución que está ocurriendo ahora y es probable que ojalá sigamos por ese camino. Ahora, a propósito de camino, pensemos que no hay Dios. ¿Cómo se crea esta evolución? Bueno, alguien dijo, fíjense que puede ser que sin tantas combinaciones astronómicamente con números millonarios, la vida podría avanzar no equivocándose tanto y evolucionando como la vemos a diario. Atención. Creationists often argue that evolution is a random, exhaustive search through all possible biological combinations. An impossible task that could never have gotten as far as it has in only 4 billion years. Scott believes complex traits like the human brain or a bacterium's tail can evolve in a reasonable amount of time because evolution is not a completely blind process. In fact, evolution has some clever shortcuts. Imagine this chessboard is blank, and Scott's goal is to properly color it so that no two neighboring squares are colored the same. A brute force approach, just trying every possible coloring, every possible assignment of colors to all 64 of the squares. Well, there are 2 to the 64th power ways of coloring all the squares of a chessboard. That's about 18 quintillion. He's obviously going to be at this for quite a while. On this purely random mission, even if Super Scott gets all but one square correct, he has to start over again. If organisms evolved like this, it would take millions of times longer than the age of the universe for a single-cell bacterium to evolve into the intelligent life we see today.
Vale decir que los rasgos complejos, como el cerebro humano, que hablar del sistema circulatorio, como hablar de un ojo, en realidad se puede evolucionar de un tiempo razonable, dice ahí, debido a que evolución no es un proceso que se hace a ciego. La evolución de alguna manera toma muchos atajos. Ahora, atención con esto porque es notable. Hemos visto una serie de segmentos sacados de un capítulo en específico de A través del agujero de gusano. Bueno, ¿qué pasa con eso? Es que quise rescatar de otra gran serie que habla de grandes personajes intelectuales en distintas materias que se han encontrado con la horma de sus zapatos a partir de su descubrimiento. Pónganme mucha atención. Existe un biólogo que se llama William Hamilton, que él de alguna manera fue el que puso en cierta manera junto con el darwinismo las bases de que Dios no existe, sino que la vida misma se conforma a través de pruebas de ensayo y error infinito. Pero era una opinión más con respecto a todos los grandes pensadores y biólogos de la época. Hasta que apareció un matemático llamado George Peirce. Este hombre logró lo imposible. Con una mente superior en términos de estructura matemática, logró crear una ecuación, hasta ahora, imbatible, que Dios no existe. Y aquí viene lo bonito y lo genial. Cuando este hombre descubrió esta fórmula que nadie ha podido derribar por la perfección de la misma, cuando él sale a la calle y siguen pasando los años y vive su vida con su familia y las cosas y la cantidad de casualidades o causalidades que dice esto desafía la lógica y las probabilidades, él finalmente termina concluyendo: aunque no lo puedo probar porque lo intentó, Dios tiene que existir. George Peirce, un matemático ateo converso. The mathematician and atheist George Price, there are two worlds. The world of numbers and the world of people. In the world of numbers, he is a genius. In the world of people, not so much. Price's theorem mathematically proves Hamilton's idea that altruism is an evolutionary survival trick. No matter how selfless a person seems, the math says genes are always in control. You may think you're being generous, but in reality, your behavior is really to benefit your own genes. But despite what his brilliant paper says, Price sees pure altruism all around him. Can these inspiring examples of human kindness really be explained away with math? His scientific breakthrough reveals the world to be cold, predictable, out of our conscious control. Then one day, the atheist mathematician has a revelation. There is a God. Price believes only God could beat such long odds, so he must exist. Dear babies. He shares the good news with his estranged daughters. I have given in and admitted that God does exist. El mundo es frío, decía George Peirce después de crear su ecuación matemática, predecible, fuera de nuestro control, consciente. Un día, este ateo matemático tuvo una revelación. George Peirce cree que solo Dios puede vencer los pronósticos y datos estadísticos que contra toda posibilidad, entonces, dice él, y conclusión absoluta, Él debe existir. Amigos míos, en una conclusión muy personal, yo lo único que puedo decir es que claramente las matemáticas sirven para un montón de cosas, pero no pueden explicarlo todo. Existe un lindo dicho que dice que el corazón sabe de razones que la razón simplemente no entiende. Por otro lado, acá hay dos posibilidades: ¿Dios existe o no? Se descubrió hace muy poco que todos los seres humanos tenemos en el cerebro una porción, un área que está destinada como necesidad de creer en un Dios. Pregunta: si es que Dios existe, claramente Él lo puso ahí. Y si no existe y solamente la vida decidió que los seres humanos, las criaturas más inteligentes que conocemos, tengan la necesidad de creer en Dios, es porque derechamente tiene que haber alguien o algo, alguna forma de autor detrás de todo esto. Pero ustedes sí.